Muy bien. Señores, muy buenos días. Mi nombre es Guillermo Roldán. Soy asesor del área de Derecho Administrativo y Corporativo del Grupo Jurídico Atena. Para el día de hoy me ha tocado a mí exponer la figura del acto administrativo. Esta es una figura que se aplica dentro de los procedimientos administrativos que todos nosotros nos encargamos de tratar día a día principalmente. Pero para efectos de un examen de grado, nosotros el tema del acto administrativo algunas veces solamente lo tenemos como una mera teoría, o de pronto algunos desconocemos el concepto de acto administrativo y por ende no podemos entender por qué existe ese concepto y por qué la administración utiliza ese concepto. Para el presente caso, nosotros nos vamos a encargar de definir qué es el acto administrativo, vamos a desmenuzar ese concepto, vamos a también a señalar cuáles son los requisitos de validez del acto administrativo y por último vamos a hacer una diferenciación entre el acto administrativo y los distintos elementos que se aplican dentro del procedimiento administrativo. Conforme podemos ver en la filmina, la definición de acto administrativo es aquella declaración de una entidad que, basada en normas de derecho público, va a producir efectos sobre los derechos, intereses y obligaciones de los administrados. Este concepto principalmente se encuentra establecido en el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. No obstante, es importante, y es la finalidad de esta exposición, entender a qué se refiere la Ley de Procedimiento Administrativo con declaración, con toda la terminología que existe dentro del concepto de acto administrativo. Algunos tenemos la idea o tenemos una noción de qué es el acto administrativo, pero es importante entender por qué de pronto nos dice el concepto de acto administrativo la figura de que es una declaración de una entidad pública que, basada en normas de derecho público, va a producir efectos sobre los derechos, intereses y obligaciones de los administrados. Primero, al hablar de la declaración del acto administrativo, nosotros tenemos que entender que la declaración está enfocada a la motivación principalmente, al pronunciamiento que debe realizar una administración respecto de determinada petición por parte de los administrados. Segundo, la figura de la entidad es importante a consecuencia de que la entidad es la competente, es el funcionario competente o que tiene la atribución para poder pronunciarse respecto a la petición y para poder emitir un acto administrativo. Entonces, nosotros tenemos como declaración la motivación o el pronunciamiento. Tenemos en el caso de la entidad, particularmente la competencia. ¿Cuál es la entidad competente para pronunciarse respecto a determinada petición? Ojo que en estos casos nosotros tenemos dentro del análisis a considerar lo siguiente: si solamente nos enfocamos a la entidad pública o también nos referimos a entidades privadas. El artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, básicamente en el título preliminar, señala cuáles son las entidades que van a utilizar o aplicar esta figura del procedimiento administrativo y por ende dentro de la misma se van a enfocar a emitir el acto administrativo respectivo. Muy bien. Si nosotros hacemos una revisión de todas esas entidades, en el numeral 8 del artículo 1 de ese título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General, señala aquellas entidades privadas. ¿Esto qué significa? Que también las entidades privadas pueden emitir actos administrativos, pero solamente bajo las características que ofrezcan un servicio público y que deriven de atribuciones que le otorga el Estado principalmente. Solamente en aquellos casos las entidades administrativas pueden emitir actos administrativos. Entonces, nosotros tenemos la figura de la declaración y de la entidad. Normas de derecho público. El acto administrativo, si bien es cierto, debe estar acorde y respetar la Ley de Procedimiento Administrativo General, esto no significa que vaya a desconocer lo dispuesto por la Constitución Política. Esto es importante a consecuencia de que si el acto administrativo que se emite va a ser en respeto a la Constitución Política, principalmente va a poder estar acorde al respeto de los derechos fundamentales que la administración debe considerar al momento de emitir un acto administrativo. Como veremos más adelante, uno de los requisitos del acto administrativo es que sea producto de un procedimiento regular.
eso es muy importante, entre otros requisitos más. Esos requisitos son los requisitos de validez del acto administrativo, que nacen, si bien es cierto, por disposición de la ley, pero a su vez en coordinación con el respeto a la Constitución política, que eso es muy importante considerar. Los efectos que debe producir el acto administrativo están relacionados a la eficacia del mismo. Cuando hablamos de que el acto administrativo debe producir efectos, o en este caso, el acto administrativo produce efectos, es que éste va a ser eficaz. Y por último, cuando hablamos de que debe producir efectos sobre los derechos, intereses y obligaciones de los administrados, principalmente se encuentran dentro de la línea de los efectos. Reconocer un derecho, declarar fundada una denuncia o infundada una denuncia, el otorgamiento de una licencia, el otorgamiento de algún permiso. Esos son los efectos que va a producir el acto administrativo. Entonces, principalmente, la definición de acto administrativo es amplia, sí es cierto, pero el hecho de que en su amplitud existe ese beneficio o esa ventaja de poder abordarlo en casos concretos para poder entender el concepto del mismo. Entonces, como le decía, con la anterior filmina, la declaración es la motivación. Cuando hablamos de entidad, es la competencia. Pero ojo, no solamente los actos administrativos los emiten las entidades públicas, también aquellas del régimen privado. Cuando hablamos de normas de derecho público, la Constitución, la ley y los efectos están relacionados con la eficacia del acto administrativo, que se los acabo de mencionar en la anterior filmina. ¿Y cuáles son los requisitos de validez del acto administrativo principalmente? Así como el acto jurídico tiene requisitos de validez, el acto administrativo también está compuesto por esos requisitos. Principalmente, al hablar de los requisitos de validez del acto administrativo, debemos considerar 5 elementos. Primero, el elemento de la motivación. Segundo, la figura de la competencia. Tercero, el fin público. Cuarto, el objeto y contenido. Y quinto, el procedimiento regular. Primero, la motivación. Como les decía anteriormente en el concepto de acto administrativo, el acto administrativo es la declaración de una entidad pública o de una entidad de régimen privado. Al final la ley nos dice entidad sola, no hay ningún problema, pero es una declaración de una entidad. Esa declaración es la motivación, y entiéndase por motivación el pronunciamiento que debe hacer la administración respecto de todo lo peticionado por los administrados principalmente, y debe por lo tanto también tener fundamentos de hecho y de derecho respectivos. Al hablar de la competencia, tenemos que también considerar que hablar de competencia es hablar de atribución y facultades principalmente. Esas atribuciones y facultades las dispone la ley, pero no solamente la ley de procedimiento administrativo, sino también la ley especial. Ejemplo, en el caso de temas de protección al consumidor, la entidad competente será la Comisión de Protección al Consumidor. En temas de represión de la competencia desleal, será la Comisión de Represión de la Competencia Desleal. Entonces, en esos casos, su ley que sustenta es, en el caso de la Comisión de Protección al Consumidor, la ley 29571, lo cual dispone. En el caso de represión de la competencia desleal, su ley especial, el decreto legislativo 1044. Así sucesivamente. Al hablar de fin público, principalmente, tenemos que considerar que el acto administrativo que se emite debe ser un acto administrativo que tenga o que sea de interés general. Todo acto administrativo tiene esa virtud de ser de interés general, interés social, interés común, interés al público en general, si lo queremos llamar así, porque la autoridad administrativa o la administración pública tiene principalmente esa facultad de poder interactuar, interrelacionar con los administrados, que somos la ciudadanía en su totalidad. Y los actos administrativos que emitan deben tener esa armonía con el interés común. Al hablar de objeto y contenido, tenemos que considerar mucho que el objeto es la finalidad jurídica del acto administrativo. Un acto administrativo tiene finalidad jurídica
cuando lo que se pronuncia, o respecto a lo que se pronuncia, considera la aplicación de la ley especial. Y cuando hablamos de contenido, básicamente es que el contenido del acto administrativo no debe contener, valga la redundancia, disposiciones que sean físicas o jurídicamente imposibles o sean oscuras o ambiguas. Y al hablar del procedimiento regular, a esto quería llegar principalmente, es que el procedimiento regular significa que el acto administrativo debe ser producto de un procedimiento donde se respeten todas las garantías constitucionales, se respeten los derechos fundamentales. Eso es importante, puesto que a consecuencia de que el acto administrativo va a ser un producto limpio si la administración, por supuesto, respeta todas las disposiciones o atribuciones legales que le facultan para poder pronunciarse sobre determinada petición. Ojo que la responsabilidad de la administración, la responsabilidad del funcionario, no debe ser una mera mecánica principalmente. Debe ser algo que lo vincule, algo que permita considerar mucho a la otra parte que son los administrados. Recordemos también que la naturaleza de las peticiones varían en su totalidad. Un tema de pensión, por ejemplo, debe ser materia de conocimiento por funcionarios que sean muy sensibles a la figura, puesto que son personas mayores de 60, 65 años, en donde se debe respetar mucho y considerar mucho la figura de la celeridad. En temas de consumidor también, y entre otros ámbitos, también la administración debe tener ese criterio amplio para poder solucionar esos temas. ¿Y ese criterio amplio en qué se sustenta? En respetar los derechos fundamentales. Por eso es importante que el funcionario no solamente se quede en la figura administrativa, amplíe el horizonte conociendo también los derechos fundamentales de los administrados, que eso es muy importante para poder hacer justicia, que creo que es lo que todos buscamos día a día. Nosotros, de manera común, diariamente, conocemos de que en un procedimiento administrativo solamente se emiten actos administrativos. Muy bien, es correcto. Pero a su vez existen otros elementos que la administración utiliza para poder desarrollar el procedimiento administrativo. Como les decía, la figura del acto administrativo es muy vinculante, muy contundente, pero hay otros elementos que nosotros tenemos que considerar, porque también han sido materia de examen de grado y que es importante no solamente para el examen de grado, sino también para conocimiento diario. Como les decía, no necesariamente se utiliza o se aplica la figura del acto administrativo. También existen dos elementos, que son el acto de administración y el hecho administrativo. Importante saber cuál es la diferencia entre los tres, pero previo a eso es importante definir. El acto administrativo ya sabemos que es la declaración de una entidad pública que, basada en normas de derecho público, va a producir efectos sobre los derechos, intereses y obligaciones de los administrados. Nosotros ya hemos hecho el análisis respecto de cada elemento del concepto, pero viene a nosotros un nuevo elemento, el acto de administración. La palabra nos lleva a pensar primero de que es una declaración, sí, pero de la administración también. Pero la pregunta es, ¿y los efectos hacia dónde se van? ¿Hacia dónde se dirigen? En este caso los efectos ya no es hacia los administrados, como era el acto administrativo. Los efectos son hacia la misma administración, hacia la misma entidad principalmente. Por ende, se define el acto de administración como aquella declaración también de una entidad pública o una entidad de régimen privado, pero que va a producir efectos sobre la misma administración, sobre la misma entidad. Ejemplo de acto de administración, tenemos los memorándum. El memorándum que puede dirigir, ejemplo, nosotros tenemos expedientes que básicamente se componen de dos instancias, en temas administrativos, en temas de Indecopi, en temas de propiedad intelectual, consumidor, competencia leal, etc. En esos casos, nosotros no podemos dejar de valorar o percibir que cuando la primera instancia administrativa ante la apelación interpuesta eleva el expediente, viene acompañada siempre de un memorándum. Ese memorándum lo encontramos en nuestros expedientes. Eso es un ejemplo de acto de administración. Para volver
por 5 segundos, el ejemplo de acto administrativo es una resolución. Ustedes, para entender la figura del acto administrativo, y puntualizo con eso, siempre deben considerar el ejemplo de una resolución. En este caso, una resolución final de primera instancia, en el caso de sus expedientes, o de segunda instancia. Vean esa resolución, analícenla y van a poder entender el concepto de la resolución. En el caso de la administración, el memorándum. Y en el caso del hecho administrativo, ya no hablamos de declaraciones, como era en el caso del acto administrativo o en el caso de la administración. Hablamos de una conducta, de un comportamiento. Pero la conducta o comportamiento ¿de quién? También de la administración, pero dentro del desarrollo de un procedimiento administrativo. Ejemplo, la labor de notificación. Ejemplo, las inspecciones o el desarrollo de un peritaje. Esos son hechos administrativos porque son comportamientos, son conductas. Por último, es importante considerar que dentro de las figuras que plantea un jurado es, como novedad, ¿cuál es la diferencia entre el acto administrativo y el acto jurídico? Si a nosotros nos dicen acto jurídico, nos vamos a acordar del artículo 140 del Código Civil. No obstante, ese concepto es importante reflejarlo o compararlo con el concepto de acto administrativo, donde vamos a tener como resultado o como producto que la diferencia entre el acto administrativo y el acto jurídico es que el acto administrativo, primero, a través de los sujetos intervinientes, es la administración y los administrados. El acto jurídico, hablamos de una persona natural o persona jurídica o viceversa. El acto administrativo se basa en normas de derecho público. El acto jurídico se basa en normas de derecho privado. Y en el acto administrativo existe una relación de subordinación, en el sentido de que el administrado debe cumplir con lo que disponga la administración sí o sí. Tiene la posibilidad de cuestionarlo a través de un medio impugnatorio o el recurso que tenga disponible, pero no obstante, sí o sí, lo que disponga la administración se va a tener que cumplir. Y en el caso del acto jurídico, principalmente es una relación de coordinación, a consecuencia de que los sujetos intervinientes, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, pueden principalmente cambiar las figuras de negociación, diferencia que no pasa en un acto de administración. Esas entonces son las diferencias esenciales entre el acto administrativo y el acto jurídico. Es importante, por último, dentro de la exposición de estas filminas, considerar que el acto administrativo, a diferencia del acto de administración y a diferencia del hecho administrativo, es que el acto administrativo produce efectos de carácter externo. El acto de administración produce efectos de carácter interno y el hecho administrativo es la conducta o el comportamiento de la administración. Muchas gracias.